¿Descubrieron la manera de reprogramar los nervios para autorrepararse? No, señor Strange. Lo que hago es reorientar el espíritu e impulsar al cuerpo. ¿El espíritu sana al cuerpo? Sí. No. Entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde empezamos? ¿No te gusta el mapa? Ay, no, es fantástico, solo que ya lo había visto. En tiendas de souvenirs. ¿Qué opinas de este? Acupuntura, sí. ¿Sí? ¿Qué te parece este? Una resonancia magnética y ya. Esto es increíble. Cada mapa fue creado por alguien que reconocía las partes, pero no el todo. Gasté mi último dólar en este viaje. Un boleto de ida y tú quieres hablar de cómo sanar con el poder de la fe. Estás mirando todo a través de una cerradura. Toda tu vida has querido ampliar esa cerradura. Distinguir más, conocer más. Y ahora, al escuchar que sí puede ampliarse, en modos que no imaginas, rechazas la posibilidad. No la rechazo porque no creo en cuentos fantásticos sobre chakras o energía o el poder de la fe. Y no existe el espíritu. Estamos hechos de materia y nada más. Solo es una pequeña partícula momentánea en un universo indiferente. Tienes una triste opinión de ti. Ah, ¿crees que puedes ver a través de mí, no es cierto? Pues no. Pero yo sí, a través de ti. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escuchamos a Stephen Strange, antes de volverse el Doctor Strange. Bueno, es el Doctor Stephen Strange. Ya de por sí es un doctor, pues neurocirujano. Pero aún no es el Doctor Strange. No es el hechicero supremo. Sí. Está justo en el momento antes de convertirse, ya que le está visitando a la ancestral, su guía. Ese se llama, sí. Ajá. Pero sí quiero aclarar que porque es interesante que el Doctor Strange es un doctor. Ya de por sí. Por eso en este encuentro él se va en contra de este personaje que le plantea realidades diferentes a las que él concibe como real, ¿no? O como verdad. Es un audio en general que me pareció bien interesante porque creo que es un buen compendio de un montón de cosas y justo de esta pues de este momento en el que él sí reniega como de muchas cosas, pues le dice esto de que sí he visto esas imágenes que me muestras, que lo que le está mostrando son estas imágenes de los chakras, de imágenes de cómo es el cuerpo y la acupuntura. Sí. Y resonancias magnéticas. Esos procesos ancestrales tal vez que en la cultura occidental se han perdido, se han relegado. Y que en general pues concebirlos o mucha gente los concibe como una especie de brujería. Charlatanerías. Ajá. Sí, sí. Y que pues no, nada tienen que ver. Y claro, también es interesante que él está en su momento de decirme, gasté hasta el último centavo en esta vaina y lo que me vas a decir es que la fe es mi respuesta. Es interesante. Y pues bueno, ahí la ancestral le manda al viaje de su vida. Claro. Sí, ajá. No, que es interesante el planteamiento porque... ¿Cómo partimos? A ver, ¿cómo manejamos esto? Porque nos podemos ir por cualquier lado. Sí, un poco ahí lo que yo venía pensando es como esta cuestión de que, claro, lo que ella le dice es como tienes que abrir tu ojo y le da un golpe en su tercer ojo y ahí es cuando le envía como a este viaje pues en el que le saca como de su espíritu, más bien lo que ella le dice de su cuerpo, ¿no? Te saqué de tu cuerpo y le mandé a tu espíritu como a visitar pues, que él dice la realidad más allá. Él dice algo bien interesante, ¿no? Dice, no, el alma no existe.
¿No hay espíritu? ¿Cómo es? Ajá, el alma no existe, lo único que somos es materia. Materia. ¿Qué piensas tú de eso? Justamente hay una parte más allá, mientras él está viajando entre todos estos universos que se van como desenrollando, en los que él puede ver, en el que ella le dice, en el principio materia y mente eran la misma cosa. Bueno. Entonces, creo que un poco va por ahí esta cuestión, el descubrir este vínculo entre las dos cosas, lo que permite que efectivamente las cosas sucedan, a lo que le llamamos magia, es decir, que algo increíble que parece venir de algún otro lugar sucede de forma inesperada pero deseada. Uh-huh. Entonces pensaría yo que entre mente y materia ahí hay esta discusión como permanente, ¿no? Pienso, luego existo, esta cuestión filosófica que pues... Pero no, creo que es pienso por ende existo, algo así, ¿no? Porque la traducción nos llega, aparte es la frase como más popular de Descartes. Uh-huh. Sí. Sí. Y claro, a nosotros nos llega ya el refrito del refrito del refrito de la traducción refrita del refrito. Entonces, para nosotros es la forma más coloquial de decirlo, ¿no? Pienso, Uh-huh. luego existo. Pero creo que tiene que ver con esta idea de pienso, por ende, existo. Uh-huh. O sea, como que la mente de alguna forma precede a la materia. Ay, no me quiero meter ahí. No sé si deberíamos, No porque creo que también tal vez la magia es decirte, da igual si piensas o existes, es cómo vas a existir y cómo vas a pensar, porque a través de eso se derivan un montón de cosas. Eso está mejor. Y claro, porque esta cuestión, la cuestión mágica no es un devaneo filosófico, es decir, las cosas pasan. Claro. Pasan de esta manera. A mí lo que me gusta de la magia es que todos somos conscientes de que no existe. Y todos somos conscientes de que existe. Uh-huh. O sea, es una paradoja. La magia es una... En sí mismo es una paradoja, en sí mismo es una contradicción. Claro, es este deseo de que las cosas pasen, pero a la vez la limitación de que no sabes si es que van a pasar. O si Claro, es que pero pueden pasar. de manera racional y lógica puedes llegar a conclusiones. Es nuestra fascinación por enfrentarnos a la realidad, o sea, a la vida, desde cualquier mirada, desde cualquier perspectiva, desde la que empieces a mirar el mundo. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros presenciamos un mago, Uh-huh. sabemos que nos está engañando, pero sabemos al mismo tiempo que lo que está pasando es real. Claro, es que ahí creo que viene mucho esta cosa de que, como dice él, es que creo que en este audio hay un montón de cosas que podemos ir desmenuzando, que es esta cosa que dice, claro, todo es materia. Y cuando ves a un ilusionista, a un mago, ellos saben que todo es materia, que no puedes realmente irte por encima de las leyes. Lo que estás haciendo es engañando a la persona, engañando al mundo de que esas leyes se rompieron, que él tiene el poder para dominar estas leyes de la física. Uh-huh. Y no niega que las cosas sean materia, solo te dice, hay forma de manipular estas cosas, hay forma de manipular estas leyes que rigen el mundo de la materia. Claro, pero entonces no puedes leer el mundo a través de la magia. Que de alguna forma yo creo que sí lo hacen, porque cuando ves a un ilusionista de verdad, tú no puedes decir que eso no esté pasando. Es que lo hacen, pero su labor es mucho más complejo. Claro, ahí yo creo que una varita y un sombrero. Ellos dominan las leyes de la psicología y de la atención, que en realidad es lo que y sucede. De la física. Y de la... Porque deben tener un conocimiento sí, de cómo funciona científico tu ojo. De los procesos para entender claro. Cómo reacciona, como estamos hablando justo de la materia, cómo reacciona cierta materia con cierta otra cosa. Uh-huh. Si cuando nosotros vemos que el mago prende fuego un papel, luego del fuego sale una paloma, la paloma vuela alrededor de él y se vuelve a prender fuego y desaparece. Y hablo de este caso particular porque seguramente lo contamos, pero esto lo vimos uh-huh. nosotros. No tiene... Claro, no le ves las costuras por ninguna parte. No. Y claro, yo creo que ahí está algo muy interesante, como esta cosa de
todo lo mágico, y hay pues este símbolo que es muy común a las cosas esotéricas, es el ojo. Que es esta cosa de, claro, pues abrir el tercer ojo es como poder atravesar estos otros estadios de la materia y del entendimiento. Pero el ojo yo creo que, o sea, tiene que ver, sí es muy interesante pues como metáfora o como símbolo que nos puede llamar a pensar en todo esto, ¿no? Claro, el ojo es como tienes que interiorizar, es decir, comenzar a ver no necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro. Sí. Porque eventualmente los procesos mágicos son procesos que es decir, sacar algo desde adentro, es decir, encontrar algo, como le sucede al Doctor Strange. Lo que hace es mandarle un viaje hacia su interior y hacia el exterior de las cosas, a una observación como distinta. Claro, para que él mismo se responda a sus preguntas, no, la respuesta nunca va a venir desde otro, o sea, desde un otro, de un externo a ti. Uh-huh. Y claro, ahí él es capaz de evidenciar esto que por un momento le deroga, o sea, tan tajantemente, así como, pero pues la fe y estas cosas no existen, entonces materia. Y al momento en el que se ve obligado a evidenciar esto, ya no tiene manera de decir más nada, es como, ya, bueno, sí pasó. Pero y entonces, ¿cómo definirías, o no definir, pero cómo entiendes la magia? Porque para mí sí hay niveles de magia, o sea, hay formas diferentes de magia. O sea, nuestra capacidad de entender al ser humano, o sea, nosotros mismos, nuestro entorno es muy limitada. Es ridículamente ínfima en relación a lo complejo que es todo lo que nos rodea. Entonces, claro, que cómo tú categorizas, mejor dicho, cómo tú entiendes la magia y desde qué lugares. Porque yo te lo planteo así, ¿no? Yo la veo desde este lugar, ¿no? Como la capacidad física y la capacidad ¿cómo sería? De encantar al espectador, que bueno, se puede considerar eso como la magia más popular, pero hay ciertos tipos de magia que se me hacen muy interesantes. Hay una frase bien bonita, y todo esto porque sí, yo sé que me hago muchas bolas, pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque hay una frase bien bonita que le hice, no me acuerdo en dónde escuché esto, que le pregunta como que tú crees en la magia, y le dice, no, yo creo en los milagros. Uh-huh. Y claro, el milagro de alguna forma también es parte de la magia dentro de lo que entendemos como, o por lo menos lo que yo entiendo como magia. Pero claro, hay muchas puertas que se abren a ese concepto o a esa idea general, o esa palabra en concreto. Claro, es que yo creo que como humanos, bueno, es difícil como... Es que todos son vertientes de cosas, es decir, no todo rastrear como el origen de la palabra. Claro que puedes hacerlo de forma etimológica y entender ciertas cuestiones. Claro, pero no hablamos de eso, porque ya supongo que ya lo hemos hecho, ¿no? Claro, pero a lo que yo quería ir era que los seres humanos, claro, tenemos como la idea básica de lo que es mágico. Y pueden ser cosas mágicas, como tú dices, claro, los milagros, estas cuestiones que están atadas como a ciertos ritos y a ciertas cuestiones. Es como que la forma mágica que sucede cuando oras, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es el hechizo que haces para que pase una magia? Es como rezarle a tal santo, ponerle una ofrenda. Es como todo el proceso ritual y hacer este hechizo, que es una oración, que puede ser un Padre Nuestro, lo que sea que conozcas. Claro, para nosotros eso tiene mucho poder. Sí. Pero no es medible. O sea, claro, no es y en este no es científicamente comprobable. Y en ese sentido yo creo que la magia está muy equiparada, pues es 100% poder. Es decir, es un poder que no está localizado ni sectorizado. No es que...
y luego sí, ¿no? Luego, claro, como decimos, ahora el poder lo tiene el santo que me va a dar este poder. Pero luego si crees también como en magia y en, qué sé yo, en estos curanderos y hechiceros que te dicen como, venga, llame este número y aquí le hago el amarre y le regreso al amor de su vida. Pues ahí localizas la magia en esta cosa. Y luego si es que en formas como muy simples, creo yo, cuando quieres tener suerte un día y dices, voy a agarrar esto que es mi moneda de la suerte, voy a salir, todo me va a salir, localizas la magia y es como que concentras el poder en esta cosa, en este momento, en esta oración, en este pensamiento. Entonces yo creo que la magia es muy equiparable a poder, así como, pues, autoinvocado y como sí, uno hace esa disposición como de que las cosas sucedan, de buscar que las cosas sucedan. Estoy de acuerdo. Y claro, yéndote a la base de eso es generar conexiones neuronales en nuestro cerebro para permitirnos leer el afuera a través de sus ojos. O sea, de los ojos del que cree. No, porque claro, porque que tú te pongas o que lleves tu moneda no significa nada. En cuestiones de materia me refiero. O sea, tú no puedes demostrar a través del método científico absolutamente nada con relación a la suerte. Claro. Pero yo estoy casi seguro que si preguntamos, la mayoría de personas tiene alguna cábala o algún objeto, claro, que por la razón que sea ha recibido esa energía, ¿no? Claro. O le damos ese don oracular de poder. Sino, pero hay una delgada línea en la que crees completamente en eso, que también puede ser problemático. Sí, bueno, eso ya sería como ir a otras cuestiones como más de... que claro, es una cuestión de lo que pasa muy a menudo, no es como volverte súper chero o creer fidedignamente en una cosa sin, pues sin hacer un proceso de entender algo más. Que pasa lo mismo que hemos dicho muchas veces con creer ciegamente en la ciencia o en estos procesos, claro, como tómate esta pastilla y te va a curar sin entender nada, y por eso mucho de lo científico, de lo tecnológico nos hace pensar en que son cosas mágicas, porque wow, mira, esta cosa aparece. Lo que sucede ahora con la inteligencia artificial, esta formación de imágenes, es muy mágico. Hay una cosa relacionada con justo la magia de la inteligencia artificial que les comentaré después, pero que es interesante porque hay un trasfondo para que eso se sienta así. Ya. No, sí. Pensé que ibas a seguir. Bueno, entonces, ¿quieres que me meta ahí? Me puedo meter un poco, pero por el momento no. Claro, ya luego les cuento. Sí, pues a mí algo de lo que se me hace interesante es que, claro, como decía esta cosa, ¿no? La magia es un poder que no está localizado y luego sí. Entonces, yo creo que ahí, y para evitar como muchas de estas cosas, como de volverte súper chero o creer como a ciencia cierta o sin pensar mucho en ciertas cosas, pues es todo un proceso de auto como evaluación y autoentendimiento de un montón de cosas, que ahí de nuevo regreso a este simbolito del ojo, ¿no? Que es como esta cosa de observación, una observación como interno, una cosa como de... el ojo funciona muy bien, claro, por esta cosa de observación no física, sino en general, como poner atención, dirigir la atención a la mirada y entonces hacia dónde estás dirigiendo tu mirada es como un principio básico de la magia, en general. Claro, la simple diferencia entre ver y mirar. Ajá. Que te dicen mucho. Y claro, esto lo que te permite es como... Yo creo que otro de los principios como fundamentales de mucho de lo que... de algo que uno puede hacer para que las cosas sucedan como uno quiere que sea, ya me explico mejor, es hacer una distinción. O sea, una vez que tienes este poder como de observar, es distinguir entre el observador y el observado. ¿Quién es el que observa y qué es lo que observas?
Entonces me explico mejor. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que muchas cuestiones mentales, pues cuando tienes como tu cabeza como corriendo a mil y no ves nada y no distingues eso de ti, piensas que tú eres como esta ansiedad. Entonces te defines a ti como esta ansiedad. Y una vez que haces el proceso de distinguir, un momento, mi mente está corriendo como a mil y esto no soy yo, es una ansiedad que me está generando, qué sé yo, cosas del pasado, un momento actual, qué sé yo, algo que está sucediendo, o mi forma de ser, que tal vez tengo una tendencia como a aferrarme a lo ansioso, pero esto no significa que soy yo. Yo soy quien está observando este proceso que está pasando en mí. Una vez que haces ese proceso de distinción, pueden pasar 1.000.000 de cosas en ti. Y yo creo que eso ya de por sí es un proceso súper mágico en el sentido de que cualquiera que experimente esto, que haga este ejercicio de que cuando se encuentra en una mala situación o en algo adverso, intente poner esta distancia entre lo que estás sintiendo y tú, convertir a los dos entre un observador y un observado, te abre una capacidad inmensa de entender el mundo y de entenderte a ti. Entonces eso es como atravesar una puerta de autoobservación. Entonces ya no tengo que observarme yo desde la ansiedad. La ansiedad es un camino. Yo puedo ir bajando a otros niveles y a otros lugares y buscar otras cosas, porque ya yo no soy esto. Entonces ahí se me hace muy interesante que ella le decía esto de cuando diriges tu atención, es el espíritu el que sana el cuerpo. Claro. Y un poco esto es lo que sucede, que cuando nuestros adorados perros, que cuando... Que vino el amigo. Seguramente es hora del amigo. Que cuando tienes esta capacidad de poder, igual experimentenlo, cuando sufren un dolor muy intenso, dirijan la atención hacia ese dolor. Y es bien interesante que es muy horrible cuando sientes eso, pero pasado un momento es como si atravesaras de ese dolor y ese dolor solo se diera respuesta y solución a sí mismo. Y no solamente es como el atravesar la sensación física, sino mentalmente lo que sucede en tu mente cuando le pones atención al dolor. El dolor te enseña un montón de cosas. Entonces me parece como que son, tal vez no sé el concepto de la magia, pero son como los mecanismos que yo he encontrado y los que yo he atravesado como estos procesos que son mágicos. ¿Y por qué los describo como mágicos? Es porque cuando sales de estas cosas que puedes como nombrar muy físicamente, ansiedad, dolor, sientes un alivio que es como extracorporal, así una cosa increíblemente fantástica que no sabías que eras capaz de sentir y que de hecho un poco sí parece como algo venido del universo, así de la bondad de Dios, porque es como algo muy bonito de experimentar y pues al final la magia sí, pues sí tiene esta capacidad como de sorprenderte y de hacerte volver a ti con otros ojos. Y si yo lo que quiero es ir, y aprovecho el audio justamente que escuchamos para invitarles a leer los cómics más que ver las películas, que las películas son como muy interesantes, sí, pero hay cómics que tal vez tocan estos temas de una manera más profunda y son como lindos, encontrarse con un lenguaje mucho más amigable sobre temas que son trascendentales y que a veces los dejamos de lado. Uh-huh. Y en medio de eso para mí también me parece que es necesario amigar estas dos líneas que parecerían, o estas dos vertientes que parecerían tan lejanas, ¿no? Que es como la ciencia, la magia, que realmente son parte de lo mismo, que es la necesidad del conocimiento del ser humano, claro. O sea, nuestra curiosidad. Uh-huh. Y claro, imagínate, nosotros estos procesos a los que hemos llegado buscando el autoconocimiento, buscando el bienestar, ¿no? Por nuestra salud, son procesos que están muy ligados al funcionamiento cerebral y psíquico. Uh-huh. Y tomando en cuenta que para muchos neurocirujanos no conocemos ni siquiera el 1% del funcionamiento de este aparato, de esta gran fuerza que llevamos todos en nuestro cuerpo, uh-huh. Que viene a ser el cerebro.
piensa todas las posibilidades que hay. Hay una frase bien bonita de Einstein que no la logré encontrar, pero dice más o menos así como nuestra capacidad de entender a través de la ciencia el universo es mínima, es como absurda, es, es menos del 1%. Ujú. Pero tenemos que aferrarnos a ella con fuerza porque es lo único que tenemos. Pero encontré otra frase que me gustó más Ujú. y que me parece que conecta de alguna forma todas estas ideas. Y es que todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol. Sí, efectivamente es lo que decíamos hace un momento, es como hacia dónde enganchas este poder que tenemos, más bien esta decisión consciente de darle el poder de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos a alguien o a algo. Y claro, en este sentido, y claro, es algo que los humanos conocemos desde siempre, por eso están los cuentos que se nos leía de niños o los Claro. cuentos fantásticos en los que desde las versiones más primigenias la resolución es bastante fantástica. Ay, justamente le apareció el hada y cambió tales cosas. O llegó este ser que era un león, que era un Ujú. ratoncito, que era tal personaje y que le ayudó a hacer tales cosas. Es, eh, a mí siempre se me hace muy bonito que hayan estas resoluciones mágicas que nadie tiene que explicarte por qué, solo sucedían porque, no lo sé, porque tú lo pediste mucho. Bueno, ya luego lo vamos asociando a que porque eras muy bueno, entonces pasaban estas cosas, O pero le, bueno, o le también. dedicabas mucho tiempo justamente porque te habías dicho a ti mismo que era lo que tenías que hacer. Ujú. Y claro, en las cosas fantásticas también hay estos seres que son muy poderosos y que son como de alguna forma la encarnación del poder mágico pero maligno, que son los que son capaces, estos ogros, Sí. estos entes capaces de sobrevivir, magos, Tenía muchos magos, brujas, ¿no? que son capaces de, claro, hacer, transformarse y hacer un montón de cuestiones. Pero desde ahí, y yo me acuerdo que cuando éramos muy pequeños había mucho esta cuestión de hacerte creer bastante en la magia. Las historias siempre iban como por ahí. Al final Ujú. regresarte como algo muy mágico, incluso en cosas que son como, yo diría ya un poco más, pues simplonas o más comunes, como el perro, este body que sabía jugar los 20.000 deportes, o que estás como muy esperanzado en un regalo de Navidad y que es tu papá y de alguna forma, Ah, por el regalo algunas prometido. razones regresa, ajá, o empieza, o llega el regalo, o llega esta persona. Entonces, claro, eran formas como tal vez más simples de magia, pero que igual eh, te impactan en este sentido de creer en, de aferrarte a un algo de un porcentaje de incertidumbre, pero que sensiblemente es muy cierto y es muy válido. Y claro, bueno, pienso, ¿no?, que es un poco perjudicial quedarse con la lectura superficial de las cosas. Como en los mismos cuentos, que ahora pasa mucho, ¿no? Por esta ola que hay de, de buscar lo políticamente correcto, se ha tocado o se han deconstruido o transformado ciertas historias a necesidad de un discurso político, que desde mi punto de vista es perjudicial porque pierde la esencia de lo que se quería contar. Porque no. Cuando uno lee desde otro lugar, tal vez entiende las cosas desde otro lugar, justamente. Y para mí deberían las cosas describirse desde otro lugar, más no querer como a la fuerza destruir una idea preconcebida. O sea, como un Mm, cuento. ujú. En lugar de reescribir un cuento, ¿por qué no escribir nuevos cuentos? O sea, cuentos que estén ligados más a nuestra realidad y a nuestra necesidad actual, que reescribir un cuento que está ahí desde hace mucho tiempo, porque en su tiempo se necesitaba contar eso. Em, claro, es que de alguna forma los cuentos sí se vuelven a contar solos, readaptándose un montón de veces, porque por alguna razón como que culturalmente lo que encierran esos cuentos te funcionan. Que lo mismo pasa con las mitologías,
que por ejemplo sucede con Sandman, que estamos viendo ahora de Netflix, que es este universo donde colapsan un poco un montón de Claro. mitologías y de formas en las que lo mismo te funciona, pues el arenero, que es más una cosa como muy, ¿qué será? Como un cuento más, tal vez más contemporáneo, más del siglo XX. ¿A qué te refieres con el harinero? El arenero es Sandman, Ah, bueno, sí, el hombre de arena. el hombre de arena, ajá. Que debe ser mucho más contemporáneo con Creo la que no, muerte, verás, que es una pero sí. imagen muy antigua, que está en casi todos los cuentos, la muerte como un personaje, que con un dios griego que anda por ahí. Entonces, claro, es muy bonito porque es una mitología en la que colapsan un montón de mitologías y de Claro. formas de pensar, pero que sirven porque el espíritu humano no cambia a pesar de un montón de cosas, seguimos como que funcionando bajo los mismos lineamientos. Eh, y ahí, por ejemplo, se me hace interesante esta cosa como, claro, alguna vez, no me acuerdo con quién conversaba, que me decía, tengo una amiga que hace magia negra. Y yo le decía, pero la magia no tiene, o sea, no hay magia negra ni blanca. Y me decía, no, pero ¿cómo? Claro. Y yo, claro, le Es que decía, ahí pues, está bueno, sí, esta sí. cosa de, le estamos dando un carácter moral a algo Claro. que es poder, que es lo que hacemos como Que es normalmente, una ¿no? fuerza. Es una fuerza, ajá. No es como decir que hay amor bueno y malo, porque no podrías. Claro. El amor es El amor. amor es amor. Y que pasen malas cosas o buenas cosas es como independencia de la situación, de la persona, de un montón de otras cosas. Claro. Pero el amor así como entidad o como fuerza no puede ser bueno ni malo. Y Sí. para mí la magia, Que eso es interesante también de ajá, Sandman. sí, Cuando te claro, plantean a estos eternos como seres que trascienden el tiempo, o sea, que han existido ahí desde siempre ajá, y que son seres completamente amorales ujú, porque justamente no se rigen o no se deben a un discurso o a una necesidad racional. claro, porque tienes como mucho poder, o sea, en realidad eres como la personificación de este poder, de esta cierta cosa. Claro. Entonces, claro, para mí, y alguna vez que le escuchaba a un brujo, él decía, pues sí, la magia no tiene color, Ujú. no tiene blanca ni negra, la magia es magia. Luego, ¿qué es lo que hace que sea bueno o malo? Una vez más, es la conciencia y la decisión humana. ¿Hacia dónde le diriges tú a ese poder? Claro. Entonces, claro, si tú decides, pues, empezar a hacer estas cosas de maldiciones, amarres, aún sin esta intención como mágica como muy así, como con toda la parafernalia de bruja y demás, pero si tú empiezas a tener esas sensaciones malas con otras personas, con el mundo, tú mismo sientes lo que pasa contigo. Si es que maldices a la gente, maldices a alguien, primero notas una vez más como regresa tu ojo a ti y sientes que estás siendo como muy feo, sintiendo muchas sensaciones muy feas para contigo. Y obviamente eso sí impacta con el mundo, o sea, si hay una respuesta del exterior hacia ti cuando tienes esa forma de comportarte, igual si es que comienzas a bendecir, que es la magia más básica de las mamás y de las abuelitas, que cuando te mandan Que una te vaya bendición, bien. tú de verdad, o sea, de verdad Claro. sientes que sí hay una protección ahí sobre ti, como que sí le llamaron a Diosito y sí le dijeron, hoy día sí pondrásle atención. Entonces Claro. es de nuevo, ¿no? Nuestro deseo, nuestra decisión es nuestro ojo, el poder de nuestra mirada, la que decide si las cosas son positivas, negativas, buenas, luminosas, oscuras. Claro. Es el poder que tenemos como humanos, nuestra conciencia y nuestra capacidad. Y por supuesto, o sea, nuestra capacidad, creo yo, de convocar cosas que no podemos entender, y a eso es lo que le llamamos magia, pero somos nosotros los que estamos convocando finalmente. Sí, pues y por eso es tan importante estar bien con nosotros mismos, porque si a la final todo nuestro trabajo es hacia afuera, pero no somos capaces de ver lo que está como pasando en nuestro interior, lo que si no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, de entregarnos un silencio y de permitirnos como meditar, ¿qué podemos dar? Efectivamente, ajá. Yo creo que sí. Creo que es este proceso en el que tenemos que vigilar y entender qué es lo que somos y qué es lo que queremos y qué es lo que
nos pasa por adentro y luego convertir esto, que es otra parte esencial de la magia, en pequeños rituales, en hechos exteriores que muestren cómo nos estamos sintiendo y cómo vamos entendiendo el mundo. Y para eso no es necesario un montón de velas y un montón de cosas. Es como firmemente poner la atención en lo mejor de nuestra alma y de nuestro espíritu, y a través de las acciones hacer que esto brille y que pase en el mundo. Bien dicen los Caifanes, para un alma eterna, cada piedra es un altar. Y como les había prometido, bueno, no les prometí nada, ¿no? Pero como les había anunciado, comentado, quería como trabajar esta idea de amigar la ciencia y la magia y juntar estos dos universos que parecen tan distantes, pero como bien dice Einstein, como les contaba antes, son dos ramas del mismo árbol. Uh-huh. Y para eso me basé, me inspiré un poco en... Y bueno, hay que decir las cosas como son. Y tomé prestado mucha información de un artículo de Felipe Guevara Pessoa que se llama Eureka Cadabra. ¿Ya? Y que te habla justo de lo que quiero comentarles hoy: la ciencia, la tecnología, la magia, cómo están conectados. Y esto a través de ciertas curiosidades históricas que a veces olvidamos, pero que son parte de nuestra historia como humanidad. Uh-huh. Porque imagínense, cuando presenciamos un hecho que lo podemos calificar como mágico o sobrenatural, casi siempre estamos frente a un acontecimiento donde en apariencia, como decíamos que hacen los magos más comerciales o los ilusionistas, parecería que se violan las reglas de la física mediante fuerzas desconocidas. La tecnología, con el paso del tiempo, nos ha ayudado a como romper esas barreras y nos ha permitido como amplificar el punto de vista que tenemos sobre el mundo que nos rodea, y nos ha permitido también acercarnos a las cosas que nos parecían o nos parecen todavía inexplicables. Para esto se podría pensar que un sistema en evolución cambia con el tiempo de manera constante, lo cual se refleja en la progresión lineal del desarrollo humano. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿No? Que justamente nuestra necesidad humana, o sea, a través de la razón o de la lógica, o lo que creas que nos vuelve humanos, de la conciencia, uh-huh. Lo que nos permite es ir evolucionando a través del tiempo. Uh-huh. Por eso es a lo que me refiero como con esta progresión lineal. Yeah. Porque no hemos parado desde que empezamos. Claro, desde al menos en todo caso, desde la revolución industrial no, como desde yo te digo antes. O sea, uh-huh. Como si lo quieres pensar un poco como el 2001 Diseño del Espacio, uh-huh. Desde que cae el monolito, estos seres no paran, uh-huh. Porque la progresión es lineal. Uh-huh. Ahora, claro, que con la tecnología hay una cosa bien interesante, que es la ley de Moore. ¿Y qué nos dice la ley de Moore? Bueno, Gordon Moore es el cofundador de Intel, uh-huh. y lo que pasa es que él observó que los transistores en los microprocesadores crecían exponencialmente al duplicarse cada 2 años. Entonces, ahí sí es lo que... Y por eso se me hace tan interesante pensarlo desde la época en la que nosotros vivimos, porque este tren está pasándonos por encima, pero nosotros no somos capaces de verlo aún, porque lo estamos experimentando. Uh-huh. Entonces, claro, la idea es que en los últimos 100 años hemos avanzado el equivalente a 20.000 años de progreso. Wow. Y claro, todo esto tiene que ver
Bueno, si quieres verlo un poco, bueno, el Renacimiento avanzó mucho, o sea, con muchas ideas, pero la industrialización definitivamente cambió todo, Ujú. porque justamente nos permitió como duplicar el nivel de progreso como una gran raíz, ¿no? Si una se duplica en dos y esas dos, cada una se duplica en otras dos, imagínate la cantidad de progreso que tienes en un tiempo muy corto de tiempo. Ujú. Y claro, para nosotros pensar que existen cosas mágicas o fantásticas desde el lado más lógico y racional nuestro sería una locura. O sea, ¿qué me refiero? Pero Que no lo podemos evitar. no lo podemos evitar y nosotros particularmente no lo podemos evitar porque de hecho nos gusta pensar así. Ujú. Pero eso no nos hace menos cercanos a los avances científicos, ni nos hace unos negacionistas, porque de todas formas ese no es el punto. Claro. Entonces piensa que este escenario donde cada vez existe más información acerca del funcionamiento de nuestro entorno, eh, y por lo que sería lógico suponer que al mismo tiempo hay menos espacio para los estudios y publicaciones que tengan como tema central aquello que vaya contra las leyes de la naturaleza, nosotros somos capaces de darle un valor extra que desde mi punto de vista está muy ligado a nuestra condición social, política y cultural y tiene que ver con la incertidumbre. Nosotros necesitamos buscar respuestas en lugares alejados de la realidad. Pues es que también es a lo que tienes acceso, ¿no? Como tú dices, desde tu realidad social. Nosotros no tenemos acceso a generar la capacidad, o sea, no tenemos la capacidad para generar esta evolución científica al nivel que tienen los gringos. Claro. Y nuestra evolución siempre ha sido también desde como este lado un poco, pues un poco más mágico, más esotérico, más sensible. Pensemos que desde que somos chiquitos a nosotros se nos ha vendido la idea de que estamos atrasados 30 años por lo menos, que somos tercer mundo, Uh-huh. que no tenemos por poco no tenemos las mismas capacidades y que en últimas estamos condenados a vivir esa existencia por la eternidad. Uh-huh. ¿Qué puedes esperar que suceda en mentes educadas desde ese lugar? Sí, Hay una deformación lógica. por supuesto. Y esa deformación nos ha llevado a nuestras creencias populares, a nuestras creencias, si quieres, claro, verlo así, más esotéricas o hiper religiosas, en las que te vas por el lado del catolicismo más, como más puro, más, ¿cómo decirlo? Más Ortodoxo. más cerrado. ortodoxo, sí. Bueno, en todo caso, una ley de la naturaleza la podríamos definir como una hipótesis que ha sido confirmada con base en la experimentación y es aceptada de forma universal. Es decir, que un fenómeno siempre puede ocurrir si se dan ciertas condiciones. A partir de esta observación, se dedujo que en la naturaleza existían fuerzas que podían dominarlo a él y a los demás seres. De modo que el ser humano comprendió que el control de estas fuerzas, y al infringir las leyes naturales, podía obtener una posición de dominio sobre su contexto físico. Con la intención de controlar estas fuerzas, el hombre comienza a practicar diversos rituales, que con el tiempo darían origen a la magia ceremonial, Uh-huh. que es un poco lo que conversamos al inicio. Me acordaba que alguna vez Caro, una amiga, nos decía que cuando a ella le duele algo, había escuchado y practicaba que era esta cosa de que cuando te duele, sientes mucho dolor, hagas como que te estás quejando, sí, como sí, si sí. lloraras. Y luego yo pensaba, claro, pues muchas formas de sanación vienen con cánticos. Y tú Ujú. te das cuenta, y yo sí lo intenté alguna vez, como que cuando me dolía quejarme, y eventualmente agarra ritmo y eso empieza a volverse un sonido, una canción. Y ya, pues eso le pones tambores, flautitas y ya está. Claro. Y ahí está la música y una ceremonia de sanación, pues. Pues sí.
Y es que, bueno, en la actualidad el concepto de magia aún conserva como este significado de arte o ciencia oculta y que se ejecuta por medio de ciertos actos, palabras, justamente cánticos, rituales, con la intervención de seres como imaginarios que son capaces de controlar las leyes de la naturaleza. O sea, de alguna forma entendemos esto externo a nosotros. Porque supongo que en alguna medida también es más fácil que todo esté afuera. Porque es menos cosas con las que conversar. Pero ahí yo creo que es una cosa bien interesante, porque es de nuevo esta diferencia entre observador y observado, como hacer esta barrera. Porque claro, tú sientes que como humano, igual por todas las cosas que se nos han dicho, tienes una variedad, un set de cosas que sí puedes hacer y un set de cosas que no puedes hacer. Y por lo tanto, claro, tú dices, es imposible que, qué sé yo, que me sane a mí mismo. Y luego tienes gente que sí ha hecho como todos estos procesos. Entonces es un poco también nuestra creencia y los límites que nos hemos planteado, o sea, que se nos han planteado, ¿no? Y que es muy difícil romper ese túnel de realidad, de entendimiento de lo que los humanos podemos y no podemos hacer. Sí. García Molina apunta que mientras la ciencia busca explicar los misterios de los fenómenos naturales, la magia trata de esconder estos principios y la mayoría de las veces los distorsiona. No sé si estoy tan de acuerdo. Me gusta un poco la frase. Igual es algo que creo que es para poder llegar a alguna conclusión más profunda habría que hacer un debate mucho más largo y que no es el... Claro, tal vez funciona para los propósitos dentro del texto. Sí, pero qué bueno que a pesar de estas contradicciones la ciencia, la tecnología y la magia han cruzado sus caminos en más de una oportunidad. Y esta sinergia ha ayudado no solo a la divulgación de distintos avances tecnológicos en diversas épocas, sino que también ha impulsado el desarrollo de tecnologías que en nuestros días ya son triviales. Y aquí les vengo a contar algunas de estas curiosidades o de estos momentos en los que la tecnología se empezó siendo considerada una magia y cómo podemos ahora encontrar estos ejemplos en nuestro diario vivir. Uh-huh. Y el primero que quisiera como contarles es sobre los autómatas. Ah, qué bonito. Un autómata, como sabrán o no, es una máquina diseñada para desarrollar automáticamente una secuencia de operaciones o responder a determinadas instrucciones, aunque algunas de las máquinas más primitivas estaban diseñadas para entregar la ilusión de autonomía al esconder a alguien que manipulaba la maquinaria desde el interior. Uh-huh. ¿A qué les puede sonar esto? Robocop. No, a la inteligencia artificial, pues, que es, bueno, y Robocop. Uno de los autómatas más conocidos, si no como del que más se habló históricamente, es el que diseñó Thomas Edison en el siglo XVII y que fue presentado en la corte del rey Carlos II, que para mayor curiosidad era conocido como el hechizado, porque después de muchas generaciones en las que se reproducían entre familiares, el rey Carlos II, que me parece que fue el último rey, y ya llegó muy malito. Entonces le decían el hechizado porque sí, eufemísticamente. Es que le decían el hechizado porque pues tenía demasiadas enfermedades, siempre tuvo problemas, bueno, en fin. Claro. Bueno, por lo menos tuvo un autómata. Y este autómata consistía en una cabeza de madera capaz de responder mediante voz a distintas instrucciones o preguntas que le formulaban los asistentes a la corte. Claro, se puede pensar que en el presente tal vez una explicación sobrenatural sea mucho más compleja, debido a que cada vez es más común que distintos asistentes virtuales estén en nuestros hogares. Mi mamá por lo menos le habla a alguien. Porque mi mamá no sé si tiene a Siri o a Alexa, pero le habla, le agradece, le conversa un poco. Uh-huh. Y claro, estos pueden lograr prácticamente los mismos resultados que el autómata de Edison, aunque claro, la tecnología involucrada detrás sea muy distinta. Digamos, en esa época se planteó esta idea, ¿no?, de un ser
como etéreo, capaz de responder todos tus cuestionamientos. Y en este punto histórico se podría decir que lo tenemos. Claro, es prácticamente lo mismo. La curiosidad que les iba a contar sobre la inteligencia artificial al inicio es que justamente los diseñadores de la inteligencia artificial, ay, se me fue el nombre y lo tenía. No es del ChatGPT, es del otro, del DeepSeek, el chino. Sí. Sí, DeepSeek. Del DeepSeek. ¿Ese es el chino? Ajá. Bueno, los chinos son bien inteligentes cuando hacen las cosas. Claro, ellos lo que pensaron al principio, bueno, luego ChatGPT tomó esta misma, o sea, se inspiró en esta condición particular y ahora todas, ya sabes cómo funciona. Cuando algo funciona, todos empiezan a hacer lo mismo y bueno, luego eso es la disque competencia sana, ¿no? Que existe en el neoliberalismo. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que ellos hicieron? Decidieron, desde el diseño de esta aplicación, ¿no?, de esta inteligencia, generar empatía en el usuario. ¿Por qué? Porque esa es una forma de magia. Es una forma de tener poder. Exacto, claro. Es un ilusionismo. Pero es ilusionismo, porque te hace parecer que esta cosa de hecho le agrada. Exacto. Te hace pensar que este otro ser tiene conciencia. Entonces no sientes tú que estás conversando solo. Y bueno, hemos visto lo que ha pasado. Han pasado algunas cosas. Eso ha creado unas deformaciones y unas cuestiones ya, pero serias de verdad. O sea... Sí, vamos a terminar como Carlos II, todos hechizados. Pero bueno, en todo caso, los autómatas que ganaron popularidad en los 1600, 1700, existían mucho antes. No es algo de esa época. En Alejandría, durante el siglo I a.C., surgió la figura de Herón de Alejandría, también conocido como Mechanikus o el maquinista. Herón fue un prolífico matemático en el campo de estudio de la superficie y volúmenes de los cuerpos y un reconocido ingeniero responsable, entre otros avances, de crear la primera máquina de vapor y de escribir el primer autómata. Otra de sus virtudes era su capacidad de crear aparatos con aplicaciones prácticas que a vista de los habitantes de Alejandría no podrían ser más que el producto de poder de los dioses. Y uno de sus inventos más afamados fue la creación de un sistema de apertura automático para las puertas de un templo. ¿Qué es lo que pasaba? Al acercarse al templo, el sacerdote encendió una llama en la entrada, ¿no? Para invocar a los dioses. Los dioses respondían abriendo las puertas para que puedan pasar. Claro, esto lo podía hacer el sacerdote. Pero tras bambalinas, lo que no se contaba es que la llama calentaba un receptáculo lleno de agua, el cual se encontraba oculto a la vista de quienes acudían al templo, y al producir la ebullición del agua contenida en el recipiente, el vapor generado pues accionaba una serie de contrapesos que ponían en funcionamiento un sistema de poleas que finalmente abrían las puertas. Pero claro, tú estás ahí en el siglo I antes de Cristo, el sacerdote, que es la ley suprema de la religión, o el representante del poder espiritual, con fuego abre las puertas. No, eso debe ser una locura. Creo que aquí esta es a la parte a la que se refieren, que en la parte anterior del texto que decía que la magia esconde como las propiedades o las cuestiones naturales, mientras que la ciencia las... Sí, claro, por eso... Claro, porque solamente es vapor. Por eso al inicio lo que yo te decía es, a nosotros nos gusta también sentir que la magia es real, pero este tipo de magia, por eso yo diferencié. Sí, para mí hay una magia interna que tiene que ver con cosas que no tenemos la capacidad de explicar, pero que sí tenemos la capacidad de sentir. ¿Y dónde era que escuchamos esto de siento por... Hermes de Futurama. Hermes de Futurama, que en esta temporada que estamos viendo tiene unas frases muy buenas. Que él hace una... O sea, toma la frase de Arthur Clarke, el famoso escritor de ficción, que dice que la tecnología... ¿cómo es la que dice Hermes? La magia... No, a ver, la de Clarke es... Una tecnología lo suficientemente avanzada
podría parecer magia. Y Hermes lo que hace es como de construir esta frase y le transforma, ¿no? Una magia lo suficientemente poderosa puede parecer un resultado de la ciencia. Una cosa es bien interesante. Bueno, en todo caso sí, por eso yo hacía esta distinción, porque siento que hay muchas magias. Aquí nos hemos centrado como en unas pocas. Claro, esto sí, es un ilusionismo. Y que claro, Herón comprendió que mantener esta ilusión de sus creaciones era fundamental para que siguieran manteniendo la aceptación de quienes las observaban. Y claro, en el diseño de sus creaciones, Herón se cuidaba de no levantar sospechas sobre la operación y mecanismos que había detrás, porque cualquier sobredimensión del tamaño donde algo se pudiera ocultar iba a crear un escepticismo en el observador. Y como dijimos en el inicio, también la magia es una fuente poderosa de verdad. Es una fuerza, es un poder. Claro. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Como dijo Descartes. Y como dijo el tío Ben. Y claro, te pones a pensar, ahora tú vas a un centro comercial y todas las puertas se abren. Y te da igual, no te sorprende en nada. Yo siempre tengo la impresión de que no se van a abrir. Bueno, depende de si tienes o no alma. Tal vez, pero es que claro, sí es como un mecanismo tan extraño. O sea, yo sé es que es un sensor, pero pues... Eso es bonito la tercera temporada de Fargo, que es una serie, hay un personaje que es muy tímido, que es como muy inseguro, y lo reflejan muy bien dentro de la narrativa como visual de la serie, porque es irreconocible por la ciencia. Claro, ninguna máquina le acepta los jabones que dan jabón solo, no las puertas funcionan, no se las abren, puertas no se le abren, los secadores no le sienten. Claro, y un poco para que la magia funcione es que debe haber un espíritu detrás. Como en la fotografía que te roba el alma, supuestamente. Y mira, vamos a irnos por algo parecido a eso, porque de los acontecimientos históricos que les hemos contado, podemos ver que se encuentra implícito como la interpretación del espectador, o sea, de aquella presencia del otro. Entonces el conocimiento que posee el observador juega un papel fundamental sobre el funcionamiento de lo que se está viviendo. Claro. O sea, claro, una persona con mucho más conocimiento tal vez no se creería por completo todas estas ilusiones. Y hay una frase bien interesante de Carl Sagan que estoy leyendo ahorita, en la que él hace esta pregunta como que bueno, hay este planteamiento de que no es exactamente así, no, pero bueno, lo voy a decir más o menos, no, como la felicidad del ignorante, porque mientras menos sabes, mientras más ignoras sobre el mundo, vives como más tranquilo, porque no conoces como los peligros que pasan. Bueno. Claro, pero él hace una relectura de esto y plantea una cuestión como muy interesante en la que el no saber o el no buscar saber es un acto inmoral. Claro. Y es bien interesante. Pero bueno, ese no es el punto. Les vengo a contar las curiosidades. Y esta curiosidad me gustó mucho porque, imagínate, era el ejército de Napoleón, ¿no es cierto? 1856. Ponte en la imagen. 1856. 1856. El ejército de Napoleón controlaba parte de Algeria. Pero lo que le preocupaba es el levantamiento y creciente influencia de una tribu religiosa conocida como los moravitos. Los moravitos se jactaban de tener la capacidad de obrar milagros mediante fuerzas sobrenaturales, lo que les daba la facilidad de influir en otras tribus locales para que se aliaran y lucharan contra los franceses. Entonces, por tal motivo, el gobierno francés decidió mostrar a los moravitos que Francia era superior en todo, incluso en estos ámbitos sobrenaturales. ¿Y qué es lo que hizo? Es que se contactó con Jean Robert Houdin, que es el padre de la magia moderna, en pocas palabras. Y bueno, él tenía como un conocimiento sobre los últimos avances tecnológicos, ¿no?, de la época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Robert Houdin actuaba regularmente como en su propio teatro, ¿no es cierto? Es un teatro muy famoso que luego lo adquirió Georges Méliès.
Bueno, van, ¿no? Le dicen, mire, Houdin, te necesitamos. Le encomiendan demostrar a los moravitos el poder de la magia francesa. Houdin va a observar como los rituales de los moravitos y se percata de que eran simples trucos que realizaba la tribu y que él podía llegar a mostrarles algo que les fascinara. Que les fascinara, que les haga explotar la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él diseña una ilusión que terminaría aterrando a toda la tribu. Invita a uno de los guerreros más fuertes a levantar una pequeña caja de madera. En el primer intento la caja pues, la levanta sin problemas, no era el más fuerte de la tribu. Pero tras un pequeño gesto con el cual Houdin pretendía quitarle toda la fuerza al guerrero, este se vuelve incapaz de mover la caja. Lo que los moravitos no conocían era la existencia del electromagnetismo, el cual aplicaba Houdin al activar un mecanismo para que un electroimán provocara la atracción de la caja hacia el suelo de metal. Y como segundo acto, para aumentar el efecto de terror, al tratar de levantarla nuevamente, la caja del guerrero caía al suelo como convulsionando fuertemente. ¿Y esto por qué? Porque el dispositivo estaba preparado para generar a voluntad del mago una fuerte descarga eléctrica hacia quien le tocara. Entonces lo que provocaba que el efecto de electrocución sea mucho más impactante y que imagínate tú ser parte de esta tribu, ver algo que no entiendes para nada. El guerrero más fuerte intenta alzar una caja. Y para esto sí les voy a exigir bastante de imaginación, porque para nosotros es inimaginable, se puede decir así, aunque yo les estoy diciendo lo contrario, pensar en creerse algo como esta mentira. Pero es que en ese tiempo era un milagro, pues como dice, que el hombre más fuerte perdiera todos sus poderes. Por eso es importante tener también una conciencia tecnológica y científica, no solo porque como que es necesaria y nos ayuda a crecer como humanidad y como individuos también, sino porque eso nos permite ver la realidad de nuestra existencia. Y a la vez nos da como una suerte de estructura donde apoyar como nuestras ideas. Pero aún así, bueno, se me hace interesante y voy a levantar una bandera por el pueblo de estos moravitos. Claro, lo que pasa es que yo no creo que, porque se tiende a pensar un poco paternalmente en estos pueblos como, ay, no sabía, porque ellos no tienen el conocimiento científico que nosotros tenemos. Entonces, claro, lo que yo creo es que no tienes como la idea de que puedes dominar estos elementos de esta manera. Yo creo que la intención del rayo y de todas estas cosas y de la electricidad la tienes como a través de la naturaleza, porque cuando te cargas tú mucho, caminas demasiado contra la tierra y tocas a alguien, sientes esta electricidad. Sí, no. Es decir, tenían la conciencia de que todo existía, pero mostrado de esta forma parece como algo mágico. Que, o sea, y todos somos susceptibles a que te hagan este giro de cosas y te hagan creer algo. Exacto. Porque con esto me acordé de lo que sucedió en la primera o la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando hicieron trucos de ilusionismo, sí, que hicieron estos tanques Los inflables, tanques, claro, y para que a que un fuese. pueblo entero también lo desaparecieron o lo crearon, no me acuerdo, con pura utilería. Y claro, pues los aviones al sobrevolar estos tanques se imaginaron que había una flotilla inmensa y que el ejército estaba ahí ya, y los engañaron y no era nada. Entonces, claro, obviamente sabes ya en ese entonces que existía la capacidad de hacer películas y de hacer estas cosas como de mentiritas, pero puesto en este momento y en esta situación te gira tanto que tú no sabes que esto en realidad sería posible. Es una forma muy interesante de magia que nos autohacemos. Claro, pero en el tiempo en el que vivimos ahora, en la que tenemos tanta facilidad para adquirir conocimiento y tenemos tantos medios donde poder educarnos, sí hay una responsabilidad individual
en el hecho de conocer, o por lo menos de tener la curiosidad, porque si no terminamos cayendo en un montón de agujeros vacíos. Eso sí. Y por eso ha crecido tanto, perdón que lo diga, pero por eso ha crecido tanto este esoterismo fantasma, que yo no le creo nada. Porque en un tiempo en el que tenemos esa necesidad, siempre llegan los aprovechados. Pero bueno, en todo caso, de lo anterior podemos concluir que tanto la tecnología como un hecho mágico sobrenatural poseen el mismo objetivo, pero que en apariencia se llega a través de distintos medios. Lo que tienen en común es que rompen las leyes de lo natural. Solo un par de décadas atrás nos parecía imposible cambiar las características o componentes físicos de nuestro cuerpo, pero los avances en el campo de la genética y la biotecnología facilitan su manipulación con el fin de modificarlo. Y quién sabe qué va a pasar en un futuro. Justo Hay yo que ver. escuchaba que hay un señor que como su idea de religión es como vivir para siempre. Mira, no sé, en Suecia ya están implementando los chips Los dermo, ajá. Sí, Sí. los meten aquí para poder hacer pagos directamente con tarjeta, números de cédula, bueno, en fin, abrir, bueno, qué sé yo. Magia Allá tecnológica. vamos, magia todavía. Magia, qué menos. Qué melos. Bueno, de las historias que les conté hemos analizado que la magia, lejos de ser incompatible con la tecnología, debería ser entendida como su hermana en las artes. Como seres humanos, desde nuestra época de cazadores y recolectores, nos hemos sentido atraídos por estas fuerzas y hemos intentado controlarlas. Nos gusta ver que las reglas se rompen, porque nos ayuda a saber que es posible hacerlo. Al observar un acto mágico o una ilusión sobre el escenario, nos preguntamos cómo se hizo. Sin embargo, esta pregunta se ha transformado a través de la historia. Ahora pensamos, ¿podemos lograr eso? Entonces deberíamos entender la magia como un arte que juega un rol movilizador al mostrarnos que existen posibilidades de hacer cosas que van más allá de lo que hasta este momento consideramos como sobrenatural, y que las leyes de lo natural pueden romperse. Eso a mí, no sé si tú alguna vez te tocó jugar con esto, pero a mí me hicieron este jueguito del ojo mágico que se llama, que te daban como un cuadrito que tenía como ruido blanco, como cuando a una tele, si a una tele le tomaras una foto en el ruido blanco, y pues la orden es que tú te tienes que sentar muy quieto y observar durante mucho tiempo esta imagen, y eventualmente lo que sucedía es que ante tus ojos aparecía una especie de holograma, porque era como una imagen que me acuerdo que la mía eran dinosaurios. Y los podías ver, así eran como holográficos, medio tridimensionales en medio de esto. Entonces, claro, me hace pensar en esto porque, chuta, la primera vez que aparece esto ante tus ojos es súper mágico, así como, ¿qué demonios pasó? Aquí no había nada, aquí habían puntos y rayas y de pronto hay dinosaurios. Y claro, ya después de esto ya te es muy fácil virar los ojos y luego volverle a ver. Pero yo creo que es como la magia es de esta cuestión de que, y con esto del ojo mágico es como que el ojo y la mente se abren como sin miedo a la posibilidad. No estás intentando describir una imagen, estás solamente intentando descubrir qué hay ahí. Entonces para mí un poco el origen de la magia es como esta curiosidad desbocada, pero que también está muy unida al deseo humano de conectar con el universo y abrazarlo por un momento. Bueno, en el último acto de magia del día de hoy, sacamos el tema conejo. del siguiente programa, que es el penúltimo programa. No, ¿Nos quedan más? es la penúltima de esta tanda. Bueno, qué bien, porque hablaremos del caos. Lo que antecede a la magia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio Dementemente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube.
También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades y videos interesantes. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.